Introducción a las Ciencias Jurídicas. Capítulos 10, 12, 13, 15 y 16. Trabajo por Diana Laura Rivera Villanueva. Capítulo 10. Derecho Penal Mexicano. Al hablar de derecho penal, se refiere al conjunto de normas que determinan los delitos, penas y medidas de seguridad para así prevenir la criminalidad. El delito se define como el hecho de hacer o no hacer algo que prohíbe o manda la ley. Se clasifican en dos: dolosos y culposos. Los dolosos o intencionales son aquellos que comete una persona conscientemente. Los culposos o no intencionales son aquellos que se cometen por accidente, sin conocimiento de ello. Por tanto, los delitos dolosos se castigan con mayor severidad. La pena es la sanción o castigo impuesto por el Estado a la persona culpable, afectando así la vida, libertad o bienes de éste. Las penas son de carácter personal, ya que solo aplican al culpable, sin incluir algún familiar. Medidas de seguridad. Como lo dicen, son medidas que toma el Estado para prevenir delitos. Se encuentran medidas como el internamiento o tratamiento de personas que así lo requieran, el confinamiento, la prohibición de ir a determinado lugar, la vigilancia de la autoridad, entre otros. El Código Penal de 1931, publicado por el Diario Oficial en 1931 y hasta la fecha vigente, contiene algunos delitos, mientras que otros se encuentran en leyes especiales. Contiene delitos contra la seguridad de la nación, contra seguridad pública, contra la moral pública y las buenas costumbres, contra la economía pública, contra el Estado civil y bigamia, contra la paz y seguridad de las personas, contra la vida y la integridad corporal, contra el honor, contra las personas en su patrimonio. El Código de Justicia Militar. Este código aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas que cometen algún delito según el libro segundo del Código Marcial. Por el hecho de pertenecer a uno de estos cargos, se le castiga con mayor severidad el delito. Delitos contra la vida y la integridad corporal. Comprende delitos de lesiones, aquel acto que deja una huella material en el cuerpo humano y según su penalidad depende del tiempo que tarde en sanar dicha lesión a sus consecuencias. Homicidio es el acto donde se priva de la vida o alguna persona. Su penalidad depende de las circunstancias en que se hayan causado las lesiones u homicidio. El parricidio es algo parecido al homicidio, solo que en este tipo de delito la persona que lo comete tiene algún tipo de parentesco con la víctima. Mientras tanto, el infanticidio es el acto donde se priva de la vida al niño antes de las 72 horas de su nacimiento, por alguna persona que mantenga algún parentesco con él. Estos dos últimos delitos, el parricidio e infanticidio, también llamados homicidios en razón del parentesco, alcanzan una pena de 10 a 40 años de prisión. Por último, el aborto, la muerte del feto durante la preñez, cualquiera que sea el medio. Pero hay abortos no punibles
como la imprudencia de la madre y cuando es producido de una violación. Delitos contra las personas en su patrimonio. Son aquellos delitos que dañan los bienes ajenos de otra persona. Encontramos el robo. Es el hecho de apoderarse de algo sin consentimiento de su dueño. Abuso de confianza. Es cuando alguien posee algo y daña o perjudica a pesar de no ser dueño de eso. Fraude. Ocurre cuando se obtiene algo por medio de engaños o aprovechando la situación. Por último, el daño en propiedad ajena. Como lo dice, este delito se causa algún daño a los bienes que posee la víctima. Delitos sexuales, como el hostigamiento sexual. Este ocurre cuando se abusa de la autoridad que se posee para someter a la víctima por medio de amenazas. El abuso sexual es el acto que se hace por medio de tocamientos, besos, caricias, etcétera, sin el consentimiento de la víctima. Y ésta no puede oponerse o no comprenda el significado de ello. El estupro. Al contrario, este delito consiste en tener la cópula. La víctima debe ser mayor de 12 años y menor de 18. La violación. Se considera como violación el acto cuando se tiene cópula, sea cual sea el sexo, por medio de violencia física o moral. Se anexa otro delito a este, considerándose violación el introducir algún instrumento por medio de violencia física o moral. Incesto. Consiste en el hecho de tener relaciones sexuales los ascendientes con sus descendientes. Y finalmente, adulterio. Es cuando se tiene relaciones sexuales un hombre y una mujer y si alguno de estos está casado con persona distinta. Delitos federales. Son delitos federales aquellos que se encuentran en las leyes federales y tratados, mientras que los comunes no se encuentran en las leyes federales. Los delitos oficiales son aquellos que pueden cometer los funcionarios y los empleados públicos en desempeño de sus funciones. Los delitos políticos son aquellos que afecten al Estado o a funcionarios de la Federación, así como a la Constitución política. Capítulo 12. Derecho procesal mexicano. El derecho procesal es el encargado de regular la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de leyes. Los órganos jurisdiccionales, su estructura y sus funciones. Estos son los encargados de administrar la justicia. Existen tribunales civiles, penales, militares, locales, entre otros. El Tribunal de Justicia comprende los siguientes juzgados en primera instancia del ramo civil. Los juzgados de lo civil, los juzgados de lo familiar, los juzgados del arrendamiento inmobiliario, los juzgados de lo concursal, los juzgados de paz, y para la primera instancia del ramo penal, los juzgados penales y los juzgados de paz. En materia federal existen los tribunales, colegiados de circuito, unitarios de circuito, juzgados de distrito, el Jurado Popular Federal y la Suprema Corte de Justicia.
Referencia a los diferentes procedimientos, considerándose 3. El primero, procedimiento civil. Como todo juicio inicia con una demanda. Se presentan el objeto que se reclame, los hechos, fundamentos legales y demás. Se procede con la contestación del demandado, donde el demandante volverá a contestarle por medio de la réplica y luego la dúplica. Las partes presentan los alegatos al juez y después de esto el juez dictará la sentencia. El segundo, procedimiento penal. Se inicia con la consignación hecha por el Ministerio Público. Luego el juez da inicio al procedimiento y da a conocer al demandado el por qué y quién. En 3 días, el juez resolverá la formal prisión o la libertad en caso de no haber reunido las pruebas suficientes. En caso de la formal prisión, prosigue la instrucción del proceso y para terminar la sentencia, condenatoria o absolutoria. El tercero y último son los procedimientos especiales. Corresponden a los juicios de amparo, fiscales, laborales, etc., haciéndose de manera oral o escrita. El Ministerio Público se encarga de representar los intereses de la sociedad, así como de vigilar que la justicia sea pronta y recta. La Policía Judicial es un órgano auxiliar del Ministerio Público que investiga y persigue los delitos. Esta es quien recibe las denuncias o querellas. Capítulo 13. Derecho mexicano del trabajo. Se define como derecho del trabajo las relaciones entre trabajadores y patrones. Un trabajador es aquella persona que presta su trabajo físico o moral a otra, siendo el patrón esa persona que dispone de los servicios del trabajador. El préstamo de los servicios se hace por medio de un acuerdo llamado contrato individual del trabajo, donde se establece que es necesario hacer un pago por los servicios llamado salario. Desde tal punto, y por ciertas razones, es injusto e inconveniente ver al trabajador y al patrón como iguales ante la ley al momento de contratar. Pero aquí entra el derecho del trabajo, pues protege al trabajador y al trabajo subordinado. La Constitución de 1917. Esta Constitución trae consigo las garantías sociales establecidas a favor de las clases sociales más débiles, es decir, los campesinos y trabajadores. En el artículo 123 se establecen las bases mínimas como lo son jornada máxima de 8 horas, la prohibición de labores insalubres y peligrosas, un día de descanso a la semana y los salarios mínimos. La Ley del Trabajo, publicada el 28 de agosto de 1931, y tiene en su contenido disposiciones generales acerca de todo tipo de relación del trabajo. El 1 de abril de 1970 se modifica la ley, trayendo consigo más disposiciones a favor de los trabajadores. La huelga. Es un derecho de los trabajadores que les permite defender sus intereses, siempre y cuando sea la mayoría de los trabajadores de la empresa y tengan un objetivo concreto y válido del artículo 450. Los trabajadores deben anunciar antes por escrito al patrón
El paro es un derecho a los patrones que les permite suspender el trabajo temporalmente, parcial o total, en caso de exceso de producción y poder mantener los precios dentro del límite. Autoridades en materia laboral. Se dividen en dos: las administrativas y las jurisdiccionales. Las administrativas se encargan de vigilar la aplicación y observación de que se cumplen las disposiciones del artículo 123 y la ley federal. En cambio, las jurisdiccionales se encargan de solucionar los conflictos obrero-patronales. Está integrada por las juntas municipales de conciliación, las federales de conciliación, las locales de conciliación y arbitraje y la federal de conciliación y arbitraje. La previsión social es una actividad que se encarga de prever, evitar y reparar los riesgos o daños que pueda tener el trabajador. El seguro social tiene por objeto proteger al trabajador contra la mayoría de los riesgos a los que esté expuesto. La ley actual se publicó en julio de 1997 y en su artículo 2 garantiza el derecho humano a la salud, servicios sociales, asistencia médica y medios de subsistencia. El régimen abarca los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. La asociación profesional tiene el fin de proveer al estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores y patrones. El contrato colectivo de trabajo es un convenio entre uno o varios sindicatos de trabajadores o de patrones, con el fin de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas. El salario mínimo. Salario es aquel pago que hace el patrón al trabajador por sus servicios. Salario mínimo es el pago mínimo que puede pagarse al trabajador. Estos pueden ser generales o profesionales. Los generales tienen que ser suficientes para las necesidades básicas del trabajador y su familia. El salario mínimo profesional se acordará dependiendo de las condiciones de las diferentes actividades industriales y comerciales. Todo trabajador de planta tendrá derecho de participar en las utilidades de las empresas y en general, así como de tener habitaciones cómodas e higiénicas. Capítulo 15. Derecho civil mexicano. El derecho civil implica a la familia, la propiedad, los contratos en una parte considerable y las sucesiones. En derecho, una persona puede ser física o moral. Las personas físicas son los individuos humanos. A estos se les atribuyen el nombre, el domicilio, el patrimonio, la capacidad jurídica, el estado civil y la nacionalidad. Las personas morales no son reales, son asociaciones o corporaciones con un fin o motivo de utilidad pública o privada. Tienen por atributos el nombre, el domicilio, la nacionalidad,
el patrimonio y la capacidad jurídica. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Este es el inicio y la base de una familia. Este tipo de unión no admite poligamia. Las personas que van a contraer matrimonio deben cumplir ciertos requisitos, así como presentar una solicitud escrita a un oficial de registro civil al que se pertenece. El divorcio es el medio por el cual se anula el matrimonio. Puede ser necesario o voluntario. El voluntario. Ambos cónyuges están de acuerdo con la anulación. El necesario. Alguno de los cónyuges pide la disolución a causa de una razón válida de las enumeradas en las 16 primeras fracciones del artículo 267 del Código Civil. La patria potestad tiene como finalidad la guarda y protección de los hijos menores y de sus bienes. A falta de los padres, se cede la patria a los abuelos paternos. Si estos no existen, a los abuelos maternos. Si se concibió fuera del matrimonio, se cede a ambos la custodia. Si no viven juntos, tendrán que establecer un acuerdo. Los bienes. Se consideran bienes todas las cosas que benefician al hombre. Pueden ser naturales o producto del esfuerzo humano. Los bienes se clasifican en bienes corporales, los que se pueden ver, tocar, pesar y medir. Los bienes incorporales, que son lo contrario a lo anterior. Ejemplo, derecho a la vida. Bienes inmuebles por su naturaleza. Son aquellos que pueden trasladarlos de un lugar a otro. Ejemplo, las joyas. Bienes inmuebles. Estos no pueden trasladarlos. Ejemplo, las casas. Bienes muebles por determinación de la ley, como lo son las obligaciones y derechos. Bienes del dominio del poder público. Son aquellos que no pertenecen a alguien en concreto, sino a la federación, estados o municipio. Los bienes propiedad de los particulares, que son aquellos de los cuales solo puede disponer el dueño y nadie más sin su autorización. Las sucesiones. Se da lugar cuando una persona cede sus bienes o derechos a otra, es decir, los hereda. Los empleos, salarios, títulos profesionales son algunas de las cosas que no pueden heredarse. El testamento será el documento a través del cual se redacte la herencia y puede ser público, cerrado, militar, hológrafo, privado, marítimo o hecho en país extranjero. En caso de no existir algún testamento, toma lugar la sucesión legítima y los bienes pasarán a manos de los parientes más cercanos. Las obligaciones. Es la relación jurídica entre dos o más personas. Tiene como elementos los sujetos, el objeto y la relación. Las fuentes de las obligaciones son los contratos, los delitos, la ley, los cuasicontratos y los cuasidelitos. Los contratos. El contrato es un acuerdo entre dos o más personas, solicitando como requisitos la capacidad de las personas contratantes, ausencia de vicios del consentimiento, licitud en el objeto, en el motivo y en el fin, y las formalidades prescritas por la ley para la manifestación de su consentimiento.
Los contratos se clasifican en unilaterales, bilaterales, gratuitos, conmutativos, aleatorios y onerosos. Los cuasicontratos. Estos son actos voluntarios que obligan a las personas a realizarlos. La declaración unilateral de voluntad. Ocurre cuando alguien ofrece un producto a cierto precio, entonces debe respetarse el precio al público. La gestión de negocios. Aquí, alguien se hace cargo de un asunto sin tener la obligación de hacerlo para evitar perjuicios a alguien o traer beneficios a alguien. El pago de lo debido. Una persona hace cierto pago que no era necesario a alguien por error. Por consiguiente, esa persona está obligada a regresarlo. Y finalmente, el enriquecimiento ilegítimo. Aquí alguien se enriquece en perjuicio de otro, viéndose obligado a enriquecerlo como él lo hizo. Los cuasidelitos. Es el delito que causa daño al patrimonio sin intención de hacerlo. Un ejemplo son los accidentes de tránsito. Capítulo 16. Derecho mercantil mexicano. El derecho mercantil tiene la función de regir las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y cómo lo hacen. Existen dos tipos de comerciantes, los individuales y los colectivos. Se considera comerciante individual aquel que hacen del comercio su ocupación ordinaria. Puede ser toda persona que no esté incapacitada. Los comerciantes tienen ciertas obligaciones y son: 1. Anuncio de la calidad mercantil, por ejemplo, mediante un periódico. 2. Inscribirse en el registro público del comercio. 3. Llevar su contabilidad mercantil para así ver el avance de su negocio. Y 4. Guardar su correspondencia mercantil para así tener prueba de los contratos mercantiles. Las sociedades mercantiles son personas morales y tienen personalidad jurídica. Tienen como fin algo lícito. Deben constituirse ante un notario y en una escritura pública. Estas podrán aumentar o disminuir su capital, apegándose a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Existen varios tipos de sociedades mercantiles y son: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa. Los títulos de crédito son documentos de gran importancia para ejercitar el derecho literal que contienen, siendo el poseedor el único que puede gozar de ellos. La letra de cambio es una orden de pago de cierta suma de dinero que una persona, el girador, a otro, el girado, para que la entregue a otra, que será el beneficiario. El pagaré es un documento que cerciora el pago de una suma de dinero, suscrito por el deudor a favor del beneficiario. El cheque es una orden de pago girada en contra de una institución bancaria
por quien tiene en esta fondos disponibles. Esto es todo por mi parte. Por su atención, muchas gracias.